¿Alguna vez has despertado en medio de la noche, sin poder moverte, ni gritar, sintiendo que algo oscuro te observa desde la esquina de tu habitación? Bienvenido al infierno silencioso de la parálisis del sueño, un fenómeno tan aterrador que ni la ciencia ha logrado descifrar por completo. En este video, conocerás los testimonios más escalofriantes, los orígenes ocultos, las entidades que acechan en la oscuridad y los rituales prohibidos que podrían estar provocándolo. Prepárate, porque esta noche, podrías no despertar solo. ¿Alguna vez has despertado en mitad de la noche, sin poder moverte? ¿Has sentido una presencia en la habitación, observándote, mientras tú solo puedes mirar, paralizado por completo? Eso no es una pesadilla. Eso es real. Eso se llama parálisis del sueño. Este fenómeno ha sido experimentado por millones de personas alrededor del mundo. Pero lo más aterrador no es la inmovilidad. Es lo que viene con ella. Durante siglos, la humanidad ha intentado explicar este estado con historias de brujas que se sientan en el pecho, demonios que susurran al oído o sombras que se arrastran hasta la cama. Y aunque la ciencia moderna tiene una explicación, hay cosas que no cuadran del todo. Porque muchas veces, quienes lo viven, no solo ven figuras oscuras. Las sienten, las escuchan. Y algunas veces, incluso, las recuerdan tocándolos. En este video vamos a explorar el lado más oscuro de dormir. Desde lo que dice la ciencia, hasta los testimonios más escalofriantes que parecen sacados de una película de terror. Pero no lo son. Son reales. Así que si alguna vez sentiste que algo te observaba desde el rincón mientras dormías, prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir te hará pensar 2 veces antes de cerrar los ojos esta noche. Y lo peor es que esto le puede pasar a cualquiera. Incluso a ti. La parálisis del sueño ocurre cuando el cuerpo entra o sale de la fase de movimiento ocular rápido, conocida como REM. Es en esa etapa donde soñamos más intensamente. Y donde, por seguridad, el cuerpo desactiva temporalmente los músculos voluntarios para que no reaccionemos físicamente a los sueños. Es un mecanismo natural, una protección evolutiva. Pero a veces, algo falla. En lugar de dormir o despertar por completo, algunas personas quedan atrapadas entre ambos mundos. La mente está consciente, pero el cuerpo sigue apagado. Y ahí es cuando comienza el verdadero terror. No puedes hablar. No puedes moverte. Solo puedes ver, o mejor dicho, sentir. Porque en ese momento, una sensación extraña invade el cuarto. Una energía pesada, densa, que parece llenar cada rincón de la habitación. Una presión sobre el pecho. Una presencia detrás de ti. O peor aún, justo frente a tus ojos. Muchas personas describen exactamente lo mismo. Una figura oscura, de forma humana pero sin rasgos definidos, que se queda parada a un lado de la cama. Mirándolos. A veces, se mueve lentamente. A veces se sube encima. Y otras, se acerca al oído para susurrar cosas que no se entienden, pero que se sienten profundamente malignas. La ciencia le llama alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, según si estás entrando o saliendo del sueño. Pero lo curioso es que, sin importar el país, la cultura o el idioma, las descripciones de estas apariciones son increíblemente parecidas. Se han reportado en Japón, donde lo llaman kanashibari, en México donde se dice que se te subió el muerto, en Estados Unidos como The Hat Man o el hombre del sombrero, y en otras culturas como brujas, demonios o entidades del más allá. ¿Cómo es posible que millones de personas vean lo mismo, sin haberse conocido nunca? ¿Será que la mente humana genera los mismos horrores cuando está aterrada? ¿O será que hay algo más? ¿Algo real? Algo que solo puede manifestarse cuando estamos vulnerables, atrapados entre el sueño y la vigilia, sin poder defendernos. Y es que lo más escalofriante no es ver algo. Lo peor es cuando eso que ves empieza a moverse hacia ti. Imagina esto, estás acostado en tu cama, acabas de despertar. Tus ojos se abren lentamente, puedes ver el techo, las paredes, la tenue luz que entra desde la ventana. Pero no puedes moverte. Intentas levantar un brazo, mover una pierna, incluso gritar. Pero nada funciona.
Tu cuerpo está completamente inmóvil. Y entonces, lo sientes. Al principio es solo una sensación. Una presencia. Como si alguien estuviera parado justo en la puerta, mirándote fijamente, sin decir nada. Y sin que tú lo puedas evitar, sabes que no estás solo. Lo que viene después varía de persona en persona, pero todas las experiencias tienen algo en común, el miedo puro. Un miedo tan real, tan profundo, que deja cicatrices mentales incluso años después. Hay quienes describen haber visto figuras altas, más oscuras que la propia noche, con ojos brillantes y rojos que no parpadean. Otros han contado que sienten dedos invisibles tocándoles el rostro, acariciándoles el cabello o apretándoles el cuello. Hay testimonios que hablan de voces extrañas murmurando frases sin sentido al oído. Voces que no pertenecen a ningún ser humano. Y hay casos aún más extremos. Personas que aseguran haber sido arrastradas fuera de la cama por una fuerza invisible. Que sienten como algo les jala las sábanas, les sujeta las piernas y los empuja hacia el vacío. Y aunque están completamente conscientes de que es una alucinación, su cuerpo lo siente como si fuera real. Y eso es lo más aterrador. La mente lo vive como si fuera real. El corazón se acelera, la respiración se agita, el sudor frío recorre la espalda. Estás atrapado, en silencio, con algo que no puedes ver claramente, pero que sabes con certeza que te quiere hacer daño. Los psicólogos lo explican como un desajuste entre el cerebro y el cuerpo. Una especie de cortocircuito en el sistema nervioso, producto del estrés, la falta de sueño, el consumo de sustancias o el desorden del ritmo circadiano. Pero hay quienes no lo ven así. Hay quienes creen que, durante la parálisis del sueño, se abre una puerta. Una especie de fisura entre dimensiones, un momento en que el alma se encuentra desprotegida y algo más. Algo del otro lado. ¿Puede cruzar? Y no es solo una creencia. Hay quienes aseguran que las entidades que aparecen durante estos episodios no desaparecen con el despertar. Que se quedan. Que regresan noche tras noche. Como si marcaran a su víctima. Como si la eligieran. A lo largo de los años, miles de personas han compartido sus experiencias con la parálisis del sueño. Algunas son tan perturbadoras que cuesta trabajo creer que puedan ser solo alucinaciones. Uno de los casos más conocidos es el de una mujer en Canadá que aseguraba ver, noche tras noche, a una figura encapuchada parada a los pies de su cama. Al principio, pensó que era una simple pesadilla. Pero con el paso del tiempo, empezó a notar algo aterrador. La figura siempre aparecía a la misma hora. Las 3:33 de la madrugada. La hora que muchas culturas consideran como la hora del diablo. Pero lo peor no era la figura en sí. Era lo que le decía. Según su testimonio, la sombra comenzó a hablarle en sueños. Primero con palabras sueltas, luego frases completas. Siempre la misma voz grave, distorsionada, diciéndole que pronto vendría por ella. La mujer empezó a dejar luces encendidas, a dormir con música o con la televisión puesta. Nada funcionaba. La figura seguía ahí, esperándola. Este tipo de historias no son aisladas. Una gran cantidad de testimonios en todo el mundo reportan exactamente lo mismo. Una figura oscura, masculina, de gran altura, a veces con sombrero. Otras veces con ojos completamente blancos. En muchos relatos, esa figura no solo aparece, sino que se acerca lentamente mientras el cuerpo permanece paralizado. En foros de internet, se ha acuñado un nombre para esta entidad, The Hat Man. Se ha convertido casi en una leyenda urbana, una figura que aparece una y otra vez en diferentes culturas. Y lo más inquietante es que muchas personas aseguran no haber oído hablar de él antes de experimentarlo. ¿Cómo es posible que tantas personas describan exactamente lo mismo sin conocerse, sin tener contacto entre sí, sin haberse influenciado? ¿Es simplemente un patrón común de la mente humana en estado alterado? ¿O estamos hablando de algo más, algo que realmente existe, más allá de lo físico? Hay teorías que van más allá de lo psicológico. Expertos en temas paranormales creen que la parálisis del sueño es una forma de contacto con entidades de otras dimensiones. Que en ese estado de inmovilidad, cuando la conciencia está separada del cuerpo, hay seres que pueden vernos. Seres que no necesitan abrir puertas. Seres que simplemente aparecen. Algunos dicen que son demonios.
Otros, que son visitantes interdimensionales. Y hay quienes afirman que no todas estas entidades son hostiles, pero que la mayoría sí lo son. Lo más espeluznante es que muchas personas afirman que, después de años sin experimentar parálisis del sueño, vuelven a tenerla después de hablar del tema. Como si tan solo recordarlo bastara para llamarlo de nuevo. A medida que la parálisis del sueño ha sido investigada, se han ido desvelando teorías que no solo nos hablan de fenómenos psicológicos, sino también de algo más allá de nuestra comprensión. Algunos científicos aseguran que la mente humana es capaz de generar estas alucinaciones en momentos de estrés extremo o fatiga, pero ¿qué pasa cuando estas alucinaciones comienzan a tener detalles tan específicos que parecen ser compartidos por cientos, si no miles, de personas? Un hombre en España relató cómo, tras vivir años sin sufrir parálisis del sueño, comenzó a tener un episodio recurrente. Cada vez que se despertaba en medio de la noche, veía una figura que flotaba por encima de su cama, un ser sin rostro, con una capa larga y negra, suspendido en el aire. No era una sombra, era un ser palpable, aunque su naturaleza parecía no pertenecer a este mundo. Lo más aterrador de su experiencia fue que, cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la presencia más cerca. Al principio pensó que se trataba de su mente jugándole una mala pasada. Pero una noche, algo inesperado ocurrió. A pesar de estar completamente consciente, la figura comenzó a susurrarle palabras incomprensibles, un idioma que no parecía humano. De repente, la figura se acercó a su oído y le dijo: «Estás marcado. Ya no hay marcha atrás». El hombre, aterrado, intentó mover su cuerpo, gritar, hacer cualquier cosa para liberarse, pero no podía. La parálisis lo mantenía prisionero mientras el ser lo observaba, casi como si disfrutara del miedo palpable que emanaba de él. Y lo peor llegó cuando el hombre intentó investigar más sobre lo que estaba viviendo. Descubrió que había muchas personas, a lo largo de los años, que habían tenido exactamente la misma visión. En diferentes partes del mundo, sin ningún tipo de contacto entre ellos. La figura sin rostro, la capa negra, los susurros incomprensibles. Este caso no es único. Son muchas las personas que, después de experimentar parálisis del sueño, reportan una sensación de haber sido marcadas por algo. Como si un sello invisible hubiera sido puesto en ellas, como si la entidad o el ser que las visitó hubiera dejado una huella. Una huella que las persigue noche tras noche, o que, en algunos casos, no se desvanece nunca. Hay quienes incluso afirman que la parálisis del sueño es un portal a otra dimensión. Que aquellos seres que aparecen en sus habitaciones son solo visitas de otras realidades, que cruzan a nuestro mundo mientras estamos en ese estado de vulnerabilidad. Una especie de brecha que se abre en nuestra conciencia mientras dormimos. Por supuesto, la ciencia desacredita estas teorías. Los escépticos argumentan que la parálisis del sueño es solo una disfunción en el cerebro, donde se mezclan sueños y la conciencia de vigilia, creando experiencias aterradoras pero completamente inofensivas. Pero, ¿qué pasa cuando esas experiencias se repiten, cuando las entidades son descritas de manera tan precisa, incluso por personas que no se conocen entre sí? ¿Qué pasa cuando se comienza a escuchar la misma historia, una y otra vez, a lo largo de los años? Algunas personas que sufren de parálisis del sueño sienten que están siendo observadas, como si alguien estuviera esperándolas mientras duermen. Otros aseguran que los seres no solo aparecen durante el episodio, sino que se quedan en su vida. Comienzan a ver sombras en sus casas, a escuchar ruidos inexplicables. Y, lo más inquietante, sienten como si alguien estuviera observándolos, incluso cuando no hay nadie cerca. ¿Será que estamos ante algo que no hemos comprendido por completo? ¿Una dimensión paralela? ¿Un encuentro con lo desconocido? Lo único que sabemos con certeza es que la parálisis del sueño, aunque parezca solo un trastorno neurológico, puede traer consigo experiencias tan aterradoras que hacen que uno se cuestione si lo que está sucediendo es producto de la mente o de algo mucho más allá de nuestra realidad. A medida que las investigaciones sobre la parálisis del sueño avanzan, muchos de los que la sufren han buscado formas de enfrentarse a lo que parece una experiencia cada vez más real. Sin embargo, la mayoría se siente completamente impotente, atrapada en un ciclo que no pueden romper. ¿Qué pasa cuando la parálisis del sueño no solo se convierte en un evento aislado, sino en un patrón recurrente,
casi como si fuera un visitante que se presenta cada noche, sin aviso previo. Algunos han intentado encontrar respuestas en la ciencia. Los médicos sugieren que los trastornos del sueño, como el estrés extremo, la falta de descanso o incluso el consumo de ciertos medicamentos, pueden ser los principales culpables de esta experiencia tan aterradora. En esos casos, las personas que sufren parálisis del sueño suelen tener episodios cada vez más frecuentes, cada vez más intensos. Pero, ¿qué sucede cuando la parálisis del sueño ocurre en personas que no tienen ninguna de esas condiciones? O, peor aún, ¿qué sucede cuando alguien ha tenido una experiencia única, aterradora, pero luego comienza a sentirse observado, a escuchar ruidos extraños en su casa, a ver sombras moviéndose en las esquinas de su visión periférica? Hay quienes han intentado hacer frente a la parálisis del sueño utilizando métodos más espirituales o esotéricos. Uno de los más comunes es el uso de rituales para protegerse durante la noche. Las velas, los amuletos, las oraciones o incluso el encender inciensos antes de dormir son solo algunas de las prácticas que algunos intentan. Pero, a pesar de estos esfuerzos, muchos se han dado cuenta de que la parálisis del sueño sigue ocurriendo, incluso con todas las precauciones tomadas. La situación se complica aún más cuando las personas afirman que las entidades que se presentan durante la parálisis del sueño no solo son conscientes de su presencia, sino que parecen interactuar con ellas. Se ha documentado que algunas personas, durante un episodio de parálisis, sienten que la figura o entidad les habla directamente. En algunos casos, no son solo susurros incomprensibles, sino palabras claras y amenazantes. Frases como, "te estoy observando o no saldrás vivo de esto" son reportadas en los testimonios más escalofriantes. A veces, el ser simplemente se acerca, se pone sobre el pecho de la víctima, y la presión es tan fuerte que se siente como si estuviera a punto de asfixiarla. Pero lo más inquietante ocurre cuando algunos reportan que, después de una experiencia de parálisis del sueño, empiezan a ver la misma figura o las mismas sombras fuera de su habitación. En sus casas, en sus trabajos, en lugares que nunca antes habrían asociado con lo sobrenatural. Es como si las entidades que los visitaron en el sueño, ahora de alguna forma, siguen allí, aguardando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver. Una de las teorías más perturbadoras sostiene que la parálisis del sueño es un puente hacia algo mucho más oscuro. Algunas culturas antiguas creían que este fenómeno era una señal de que el alma había sido arrancada temporalmente de su cuerpo, dejándola vulnerable a entidades del más allá. Una especie de vacío o brecha en la que seres de otras dimensiones, o incluso demonios, podían atravesar y hacerse con la voluntad de la persona. Muchos aseguran que el miedo intenso que sienten durante la parálisis no es solo producto de la confusión mental, sino una reacción instintiva ante algo que realmente está allí. Algunos hablan de una presencia invisible que los observa, mientras otros sienten que algo les toca, les acaricia el rostro o incluso les presiona el pecho hasta hacerles sentir que no pueden respirar. ¿Es este un simple juego de la mente o una manifestación real de algo que no entendemos? Lo cierto es que la parálisis del sueño se ha convertido en uno de esos misterios que la ciencia no logra descifrar completamente. Por un lado, está la explicación médica, un fallo neurológico que causa la inmovilidad temporal. Por otro lado, está la experiencia subjetiva, una sensación de terror absoluto, de contacto con entidades de otro mundo, de seres que se esconden en las sombras, esperando el momento exacto para aparecer. Y lo peor de todo es que, sin importar lo que digan los expertos o las teorías que se manejen, las personas que lo experimentan saben que lo que vivieron fue real. Y cada vez que cierran los ojos, se preguntan si esa presencia de la que se libraron la noche anterior volverá a estar allí. A medida que hemos explorado los oscuros recovecos de la parálisis del sueño, queda claro que este fenómeno no solo se trata de un simple trastorno neurológico, sino de algo mucho más complejo y aterrador. Las experiencias de miles de personas alrededor del mundo muestran patrones que no pueden explicarse completamente con ciencia convencional. Las figuras sombrías, los susurros incomprensibles, las sensaciones de asfixia, todas parecen ser manifestaciones de algo más allá de nuestra comprensión. Algo que, por alguna razón, se siente como si estuviera acechando, esperando el momento adecuado para hacer su aparición. La parálisis del sueño se ha convertido, para muchos, en un viaje al terror absoluto.
Un viaje en el que la víctima no solo lucha contra el miedo más primitivo, sino contra la sensación de que algo está ahí, al acecho, aguardando el momento preciso para desencadenar su horror. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede cuando nos enfrentamos a este fenómeno? Es difícil decirlo con certeza. Algunos lo describen como una brecha en nuestra conciencia, un momento en el que el alma se encuentra vulnerable, separada del cuerpo, abierta a lo desconocido. Otros, más escépticos, argumentan que todo es producto de la mente, una alucinación generada por el estrés o la fatiga. Lo que parece claro, sin embargo, es que el miedo experimentado durante la parálisis del sueño es tan real como cualquier otra emoción humana. Las personas que han vivido estos episodios aseguran que, sin importar la explicación, lo que vivieron fue aterradoramente real. Y no importa cuántos estudios se hagan, el hecho es que muchos continúan siendo perseguidos por estas entidades, incluso después de despertar. Quizás la parálisis del sueño no sea solo un fenómeno aislado, sino una señal de que nuestra comprensión de la mente humana, de la realidad misma, está lejos de ser completa. Tal vez haya cosas en este mundo, o en otros mundos, que no estamos destinados a entender. Entidades que se deslizan entre las sombras, esperando por momentos de vulnerabilidad, cuando estamos más cerca de ellos que nunca. Lo que está claro es que el terror que genera la parálisis del sueño no es solo una manifestación de la mente, sino algo que toca lo más profundo del ser humano. La sensación de impotencia, de estar atrapado, de no poder mover ni gritar, de sentir que lo peor está por venir, son sentimientos universales que conectan a los que han pasado por este fenómeno de una manera indescriptible. Y mientras buscamos respuestas, lo único que podemos hacer es aprender a convivir con el miedo. A aceptar que, tal vez, no haya respuestas simples. Que el misterio de la parálisis del sueño, con todas sus sombras y presencias inquietantes, es algo que forma parte de nuestro ser, al menos por ahora. Si tú también has experimentado la parálisis del sueño, si has sentido esa sensación de terror indescriptible, quiero que sepas que no estás solo. Cada testimonio compartido, cada historia relatada, forma parte de una narrativa global que sigue creciendo. Y aunque la ciencia aún no tenga todas las respuestas, lo importante es que estas experiencias no deben ser silenciadas. Debemos seguir hablando de ellas, compartirlas, para que los demás sepan que no están solos. Y para todos los que nos acompañan en este viaje al misterio y al terror, no olviden suscribirse. Aquí continuamos desentrañando los secretos más oscuros, explorando lo inexplicable y, sobre todo, dando voz a las historias que nos aterrorizan pero que, al mismo tiempo, nos mantienen fascinados. Si te ha gustado este video, si has sentido la piel de gallina mientras escuchabas estas historias, te invito a que te suscribas. Actives la campanita de notificaciones y sigas explorando con nosotros los rincones más oscuros de lo desconocido. Cada historia, cada misterio, cada terror compartido es parte de este viaje. Recuerda, el miedo es real y está aquí para acompañarte en cada paso de este aterrador camino. Gracias por acompañarnos en este relato. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y mantener viva la curiosidad, porque el terror nunca duerme. Y tú tampoco deberías.